Bueno, muy buenos días para todos. Y de pronto algún hermano o alguna hermana que nos quiera ayudar en la lectura del devocional, el que nos corresponde el día de hoy. Yo. Ana León. Sí, señor. Dale, Mayo hermana. 27. ¿Cómo afrontar la pereza espiritual? Un poco de dormir, otro poco de dormitar, otro poco de cruzar las manos para descansar y llegar a tu pobreza como ladrón y tu necesidad como hombre armado. Proverbios 24, 33, 34. Todo lo hemos visto. En el mundo de los deportes, de los negocios, de la academia, a menudo los menos dotados llegan más lejos que los que tienen habilidades superiores gracias a una característica, la diligencia. Estas personas están dispuestas a tomar en serio el reto de la pereza y hacen lo que está a su alcance por superar su tentación. Seguramente tú eres una de esas personas o aspiras y trabajas para ser una. No obstante, si somos honestos con nosotros mismos, esta diligencia a menudo nos falta en nuestra vida espiritual. Si tú y yo hemos de contrarrestar la pereza espiritual, debemos tener alguna forma de evaluarnos. ¿Tenemos alguna indicación de cómo andamos? Al considerar en el año pasado, ¿hemos logrado algún avance? ¿Hemos memorizado la Biblia recientemente? ¿Hemos utilizado nuestros tiempos libres para leer y meditar en la palabra o para orar a nuestro Señor? ¿O nuestra pereza nos ha movido a hacer lo más fácil en lugar de lo mejor y nos ha impedido guardar la palabra de Dios en nuestro corazón? Cuando se nos pide participar en algún servicio cristiano, ¿cómo respondemos? Tal vez nos negamos rotundamente, pero incluso un toque de renuncia es una señal de peligro. ¿Qué tal cuando escuchamos la palabra de Dios predicada, cuando nos impacta con poder y sabemos que nos pide que la apliquemos y que hagamos cambios? Tomamos acción como hacedores de la palabra y no tan solamente como oidores. Santiago 1:22. Tus respuestas a estas preguntas pueden ayudarte a perseverar y a evitar la lenta gotera de la pereza. Unos ratos más de sueño en lugar de un devocional matutino por aquí, una película en lugar de una reunión de oración por allá, o un partido en lugar de una conversación sobre Jesús. Por aquel mm, de Jesús, por aquel otro lado. ¿Qué nos conduce a la pobreza espiritual? No no te vuelvas un maestro de los negocios espirituales no terminados ni de las buenas intenciones sin cumplir. Con frecuencia todos los planes para comenzar y las notas amables y muchas de las palabras del arrepentimiento y peticiones de ayuda se mueren en, se mueren en nuestra mente mientras damos vueltas en la cama. Como la puerta gira sobre sus goznes, Proverbios 26:14, huye de este comportamiento y en cambio corre a Cristo. Pídele que despierte tu corazón y que te convierta en un hombre o en una mujer de acción. ¿Quieres ser útil para Dios? ¿Anhelas marcar una diferencia? ¿Alcanzar a personas en el mar de la vida en medio de todos los problemas y vanidad y ser parte del medio de Dios para edificar su iglesia? No descuides tu alma al dar espacio a la pereza, sin diligencia en tu relación con Dios. Tu vida no producirá fruto verdadero. Mañana es la palabra favorita del diablo.
Ahora es el tiempo propicio. Ahora es el día de salvación. Segunda de Corintios 6:2, énfasis añadido. Sé útil para Dios ahora. Proverbios 24, 27, 34, para profundizar. Muchas gracias, hermanita, por la lectura de esta mañana el devocional. Y como vemos el título del devocional, como dice, ¿cómo afrontar la pereza? El título del día de hoy, el gran tema que nos acompaña en esta mañana, es eso, justamente, la pereza espiritual y cómo la debemos afrontar o cómo debemos perseverar o combatir contra ella. La pereza espiritual o la pereza en general es uno de los grandes problemas en todas las de nuestras vidas, en todas las áreas del ser humano. Los grandes logros que ha obtenido la humanidad se han generado por un factor importante y un factor totalmente contrario a la pereza. Y es este factor y es la diligencia. Contrario a la pereza, la diligencia es aquello que el hombre o el ser humano como tal utiliza para poder lograr sus objetivos. La definición de pereza dice que es negligencia, dice que es tedio, descuido de las cosas que estás obligado a hacer, es desafecto por las cosas, es falta de voluntad por las cosas. Eso como tal es el significado de la pereza. Contrario a eso, la diligencia es tener cuidado y actividad para ejecutar algo, tener prontitud, tener agilidad, tener prisa, tener esmero, dedicación, cumplir los compromisos. He aquí el contraste entre lo que es la pereza y la diligencia. Y en muchas ocasiones, quienes han logrado llegar a sus objetivos no son aquellas personas que tienen o que son los más habilidosos, ni los que tienen el talento para hacer las cosas, porque nosotros, por experiencia, seguramente hemos visto personas muy talentosas, pero totalmente fracasadas en el talento en el cual estas personas tienen. Y quienes logran sus objetivos son aquellos que perseveran, aquellos que son diligentes, aquellos que se esfuerzan, aquellos que luchan, pero los perezosos se quedan solamente en un mero deseo o escuchas historias de alguien que dice, no, yo estuve intentándolo, yo estuve un tiempo, pero en cualquier área que nosotros queramos lograr algo en la vida, si somos perezosos, seguro que no lograremos absolutamente nada. Solo se quedará en un mero deseo. Pero si hay algo en lo cual te quieras destacar o quieras lograr, pues debes ser diligente. ¿Qué quiere decir? Prepararte, esforzarte, dejar muchas cosas que quizás te gusten, hacer sacrificios. De los grandes ejemplos en la historia de personas que convirtieron sus deseos en hechos, quiero que esta mañana tomemos a un personaje, a un hombre que muchos de nosotros no conocimos, pero por lo que es hoy o por lo que hay hoy en el mundo, sabemos quién fue, Walt Disney. Walt Disney en principio fue un hombre que era un hombre común y corriente, una persona que estaba trabajando en la industria del dibujo, era un hombre que trabajaba para una empresa haciendo dibujos, pero fue despedido. Inició, después de ser despedido, inició con su hermano y con pocos recursos su propio proyecto de dibujos. Tenía un deseo y este hombre tenía el deseo de revolucionar el mundo a través de los dibujos animados y trabajó, luchó, perseveró, se esforzó para que fuera una realidad en su vida. Después de mucho sacrificio, lo logró. Walt Disney se convirtió en un gran cineasta en los dibujos animados, creando a Mickey Mouse, creando grandes personajes que nosotros, muchos de nosotros crecimos viéndolos.
y revolucionó el mundo de los dibujos animados. Y su proyecto creció tanto que pasó de los dibujos animados a los parques de diversiones y construyó lo que nosotros hoy conocemos como Disney World. Él tenía un gran lema y ese lema era: piensa, sueña, cree y atrévete. Y decía: si tienes un sueño y crees en él, corres el riesgo de que se convierta en realidad. Y ojo con esta parte, decía en su lema: pregúntate a ti si lo que estás haciendo hoy te llevará a donde quieres llegar mañana. Convirtió los sueños y las fantasías de muchos niños en realidad. Pero muchas personas que van a Disney World hoy en día se les olvida volver a la realidad y creen que ese parque y todo lo que hay allí apareció de la nada. Disney World es un mundo dentro del mundo, es un mundo de fantasía donde, entre comillas, los sueños se hacen realidad. La idea de Disney World, cuando estás en ese lugar, es como si en realidad no hubiera que hacer ningún esfuerzo. A Walt Disney se le olvidó decirle a la gente que una vez salieran del parque tenían que volver a la realidad, que era pura fantasía lo que estaban viviendo, que la vida real era diferente y que la única manera de que las cosas se puedan lograr es con esfuerzo, trabajo y dedicación. Y muchos de nosotros como cristianos somos como esos niños que salimos de Disney. Estamos viviendo en un mundo de fantasía. ¿Qué quiere decir esto? Solo deseo, deseo, deseo. Y no queremos pasar por la experiencia del esfuerzo y de la diligencia. Muchos de nosotros, en este mismo momento, seguramente podríamos estar hasta debajo de las cobijas escuchando algo que quizás ni no se quedará en nuestra mente, no pasará a nuestro corazón y que seguramente al final del día ni recordaremos. ¿Te acuerdas lo que predicó de pronto tu pastor ayer? ¿Recuerdas cuál fue ese tema? Y las preguntas aquí que surgen es: ¿deseas crecer tú en la gracia de Dios? ¿Deseas conocer más a Cristo? ¿Deseas memorizar más versículos de la Biblia? ¿Deseas predicar a los perdidos? ¿Deseas que tu familia escuche el Evangelio? ¿Deseas crecer en santidad? Y la gran pregunta que surge de todos estos deseos, que seguramente muchos de nosotros los hemos tenido: deseamos más la gracia, deseamos crecer en santidad, deseamos que nuestra familia escuche el Evangelio, deseamos predicar a los perdidos, pero ¿qué hemos hecho o qué estamos haciendo para lograr todo esto? Muchos de los que estamos escuchando este devocional, seguramente algunos son profesionales, tecnólogos o técnicos en algo. Pero ¿cómo lograste serlo? ¿No fue con horas de estudio? ¿No fue dejando a un lado de pronto las cosas que te gustaban por ir a estudiar? ¿No sacrificabas tiempo, dinero, horas de sueño con el solo hecho de que lo desearas se iba a hacer realidad? ¿O en realidad tenías que trabajar para hacer esto, para lograrlo? En algún proyecto, una empresa, un emprendimiento, ¿no tenías que esforzarte, dedicar tiempo, dinero y todas estas cosas para lograr este título? ¿Por qué? ¿Por qué lograste llegar ahí? ¿Por qué lograste obtener un título? Seguramente era porque estabas muy interesado en lograrlo. Se volvió tu anhelo, se volvió tu deseo, porque sabías que al final tendrías un beneficio de eso que tanto estabas esforzándote. Quizás era un anhelo que tenías desde niño: ser doctor, ser médico, tener una casa, tener un negocio. Quizás eran deseos que eran tan fuertes que trabajabas y ponías todo tu empeño, toda tu dedicación en eso. La casa donde vives, el carro que tienes o la moto o aún la esposa que tienes, era algo que deseabas y trabajaste duro para conseguirlo, para obtenerlo. Pero la pregunta de esta mañana es: ese mismo deseo, ese mismo interés, ¿lo tienes por el Señor y por todos sus asuntos? Estamos trabajando de tal manera que deseamos obtener,
esto que deseamos en Dios o simplemente se quedó en un mero deseo. Y en la vida en general, para lograr las cosas que deseamos, tenemos que dejar a un lado la pereza, esforzarnos, sacrificarnos. Pero ¿será que en el reino de los cielos o en el reino de Dios es de la misma manera? Y la respuesta es sí. La Biblia nos dice de manera muy contundente y nos deja muy claro que la pereza es un mal muy, muy grande, pero sobre todo la pereza espiritual, la cual muchos de nosotros quizás vivimos a diario. Deseamos y deseamos y deseamos y queremos y día a día escuchamos y, ay, yo quiero cambiar, yo quiero hacer, pero se queda en mero deseo. Proverbios 6, capítulo 6, versículos 6 al 11 dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Cómo nos puede afectar o cómo nos ha afectado la pereza espiritual en nuestras vidas? Y para responder esta pregunta, debemos tener en cuenta dos cosas muy importantes. Una, que seamos honestos con nosotros mismos, que haya honestidad a la hora de lo segundo, de evaluarnos. Seamos honestos con nosotros mismos y hagamos una correcta y sincera evaluación de nuestras vidas. Cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios nos muestra en qué nosotros estamos fallando y tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos y decir, sí, yo he sido un perezoso. Sí, yo he sido una persona que me he esforzado más por las cosas del mundo que por las cosas de Dios. Me dedico más a aprender cosas del mundo que cosas de Dios y empiezo a tener cientos de excusas. Entonces, evaluaciones. Hacer una evaluación es algo muy importante. Entonces, por ejemplo, desde que empezaste a caminar en los caminos del Señor hasta el día de hoy, ¿hemos logrado memorizar textos de la Biblia? Esto es una evaluación muy importante. ¿Utilizamos nuestro tiempo libre para leer o meditar en la palabra de Dios o para orar a nuestro Dios? O más bien decimos, no, es que es mi tiempo libre y lo más fácil que puedo hacer es irme a descansar, irme a dormir. Y seguramente ahí nos estamos perdiendo el privilegio de guardar, de atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones. ¿Sabes cuántos libros tiene la Biblia? ¿Te has esforzado en memorizar los libros de la Biblia en orden? Qué vergüenza es a veces que a nosotros nos preguntaran por la fecha de cumpleaños, por ejemplo, de nuestras esposas y dijéramos, no sé cuándo cumpleaños mi esposa. O nos preguntaran algo en lo cual nosotros deberíamos saber algo de nuestra esposa, de nuestros hijos, y dijéramos, no lo sé. O decirlo de una manera muy vaga, sin tener certeza de las cosas. Y como cristianos, esto debería ser algo que nosotros, con el tiempo que llevamos, ya deberíamos tener certeza en muchas cosas, seguridad a la hora de responder muchas cosas. Hemos memorizado, por ejemplo, los 10 mandamientos. Muchas veces nos pueden preguntar y qué mal quedaríamos cuando nos pregunten este tipo de cosas. ¿Qué pasa cuando escuchamos un sermón? Y el sermón dice que tienes que hacer o que tenemos que hacer cosas. Y nosotros decimos, este sermón era para mí, yo tenía que escuchar este sermón. Y sabes que tenemos que empezar a cambiar y hacer cosas que el sermón nos dice que debemos hacer. Pero salimos muy emocionados, oidores de la palabra, pero a la hora de ponerla en práctica se nos olvida.
Se quedó ese deseo en ese momento que escuchamos el sermón. Y es ahí cuando la Biblia dice en Proverbios 24:33, dice, un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, y llegará tu pobreza como ladrón y tu necesidad como hombre armado. La pereza es como una lenta gotera, es decir, aparece poco a poco. Es esa lenta gotera, ta, 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 ta. Nos tenemos que levantar a las 6 de la mañana y decimos, qué duro sería levantarme a las 5 a orar, a hacer un devocional. Ese tiempo yo lo podría usar para dormir un poco más. Nos invitan a ver una película que dura 2 horas. ¿Y qué hacemos? Vamos, con gusto. Vemos, la disfrutamos, pero 30 minutos de un sermón y ya estamos que salimos corriendo. Empezamos a bostezar, empezamos a quedarnos dormidos, empezamos a mirar el reloj, a pensar en qué voy a almorzar. Hay una invitación a evangelizar. ¿Qué día? Sábado a las 6 de la tarde. Vamos a ir a evangelizar el sábado a las 6 de la tarde. Y pensamos, pero ese día en la tarde tengo una salida con mi familia, tengo que ir a comer con ellos. Ese día tengo un partido de fútbol. No, pero es el único día que yo descanso y yo más bien me voy a descansar porque sí estoy muy agotado. Y empezamos a buscar muchas excusas. Y aunque no lo queramos ver, hay pereza espiritual en todas esas respuestas que damos y más que tratamos de justificar delante del Señor. Pero si de verdad fuera Cristo nuestro mayor anhelo y nuestro mayor deseo, no tendríamos ningún tipo de lucha, ni para el servicio, ni para escuchar la palabra, ni para hacer el devocional, y mucho menos para obedecer a nuestro Dios. Hay una palabra llamada procrastinación, procrastinar. ¿Qué es procrastinar? Significa dejar las cosas que empezaste, dejarlas a medias o distraerte mientras estás en una labor, aplazar las cosas que tienes pensado hacer. Es como decir, después lo hago, después aprendo, lo dejo para más tarde y no terminamos haciendo nada. Tengo otras cosas que hacer y no terminamos haciendo lo que habíamos deseado y pensado hacer. Mucha gente que usted escucha dice, ay, yo quiero empezar a emprender un negocio, yo quiero, pero no dan ni siquiera un paso. O dan un paso y lo dejan ahí tirado. Y muchas veces somos así, pero nos identificamos con esa palabra. ¿Cuándo vamos a empezar a leer la Biblia? No, esta semana seguro que voy a empezar, ya voy a empezar. ¿Cuándo vas a empezar a predicar a los perdidos? Uy, no, cuando se me quite esta pena, cuando se me quite de pronto que me da mucha pena predicarle a la gente. No, no, cuando se me quita y sí. ¿Cuándo vamos a empezar a evangelizar? No, pues cuando en mi iglesia haya grupo de evangelización, porque es que en mi iglesia no hacen grupo de evangelización. Entonces, cuando haya grupo de evangelización, yo inicio. Pues si no hay grupo de evangelización, sé tú el que toma la iniciativa. No seamos perezosos. Y somos muy buenos para sacar excusas, para justificar nuestra pereza espiritual. Proverbios 13:4 dice que el alma perezosa desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Esto es tremendo, como la Biblia hace una radiografía exacta de lo que somos en muchas ocasiones. El alma del perezoso desea y nada alcanza. En muchas ocasiones hemos ido al Señor en arrepentimiento diciendo, Señor, perdóname, ayúdame, sácame de este problema. Sí, vamos en arrepentimiento y pedimos que Dios nos ayude, pero lo hacemos acostados de nuestra cama. Se quedan meros deseos de cambiar. Y el arrepentimiento y la ayuda que le pedimos a Dios debe ir acompañada de esfuerzo, de sacrificio, de diligencia, debe ir acompañado de fe. Por eso el Evangelio nos lleva a arrepentimiento y fe.
La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio, y que el reino de los cielos sufre violencia y que solo los valientes lo arrebatan. La fe es la muestra de la confianza en Dios. Y cuando pedimos a Dios que nos ayude, que nos perdone, que nos ayude a salir de algún pecado, de alguna situación, Dios nos da la fe para hacerlo, nos da su Espíritu Santo para que nosotros podamos esforzarnos y luchar contra algún pecado. Pero desde la cama, no. Esto no va a llegar así, ¡pum!, de la nada. El Señor nos ha dado el Espíritu, su Espíritu Santo. Es para que cuando estemos caminando, la fe que Él nos da, la confianza que tenemos en el Señor, nos pueda ayudar a salir de las diferentes situaciones. Podamos ver la tentación y huir de ella. Pero no va a ser desde la cama. Pero cuando somos ociosos o perezosos espirituales, lo que estamos esperando es que nos lleven la comida a la cama, que la respuesta llegue a la cama. Somos muy buenos para criticar lo que ocurre en este mundo, que el mal gobierno, que las malas personas, que esto está de mal en peor. Pero ¿sabe desde dónde damos nuestra opinión? Desde el sofá o desde nuestra cama y detrás de un teléfono, detrás de un celular. Dejemos ya de dormir. Los discípulos de Cristo debemos ser entes vivos, que damos frutos, que somos conocidos como la sal y la luz de este mundo. Pero desde la cama durmiendo no vamos a ver ningún cambio. Desde la cama no. Y seguramente no vamos a cambiar el mundo, pero sí podemos ser obedientes a la palabra de Dios. ¿Obedientes de qué manera? El Señor nos dice, seamos sal, seamos luz, que tus pies sean hermosos porque anuncian la paz y las buenas nuevas de salvación, que seas conocido como ese obrero que va a la mies, que seas despreciado del mundo porque amas y muestras a Cristo en tu vida, pero que no te conozcan como un perezoso. Ah, Juan sí va a la iglesia, pero no parece cristiano. Sigue siendo grosero, sigue siendo contestón, sigue siendo malgeniado. Mis hermanos, que nuestro arrepentimiento no se quede en un mero deseo, sino que sea una evidencia del poder de Dios en nuestras vidas. Debe ser eso. Cuán hermoso es el testimonio de algunos hermanos que en ocasiones nos visitan, que entregan sus vidas al Evangelio dejándolo todo, o que gastan sus recursos para que el Evangelio se expanda a cada rincón de la tierra. Y cuando esas personas aparecen en nuestras vidas o nos visitan en nuestras iglesias, eso nos llena de ánimo, de un testimonio precioso y decimos, ah, qué hermoso, qué precioso, hombres y mujeres que hacen esto. Pero qué triste que este ánimo que surge solo es como una espuma que crece, como un deseo que crece como espuma, pero no actuamos en cumplir ese deseo. Quizás porque en realidad no lo vemos como algo que nos brinde un beneficio real. ¿Por qué estudiamos? Ah, porque queremos ser profesionales. ¿Y por qué quieres ser profesional? Ah, porque eso me va a dar buen trabajo. Y en ese buen trabajo voy a ganar buen dinero. Y ese buen dinero me va a dar una buena vida. Pero no lo vemos así. No lo vemos así en el Evangelio. Muchas veces no vemos que nos va a dar un beneficio, sino que más bien lo vemos como una pérdida. Voy a perder mi tiempo, voy a perder mi dinero, voy a perder mi espacio, voy a perder mi libertad. Ya no voy a poder hacer lo que yo quiero, lo que yo deseo. Y hoy en día es algo que el pastor Javier lo hablaba con él, del hermano que nos estuvo visitando este fin de semana, y decía que este hombre lloraba porque el presbiterio en Colombia todavía no se ha consolidado. Y este hombre lloraba y decía en sus 62, 63 años de edad, y decía, qué precioso es que hoy estoy siendo parte y todavía el Señor me está usando para ser parte de lo que Dios quiere hacer en el presbiterio en Colombia, en la iglesia presbiteriana en Colombia. Hoy en día las generaciones de hombres que de una manera u otra están batallando para que la doctrina reformada no muera. Estas personas están envejeciendo, están enfermando, están muriendo y se está levantando una generación de iglesia y de hombres
que ya no quieren ser pastores. Decía él y contaba cuántos años de ministerio llevaba, casi 30 años, 35 años de ministerio. Y él dice, en Estados Unidos, hoy día los pastores están durando, si mucho, 3 años, porque ya ven el ministerio como una carga muy pesada, algo que no quieren llevar y algo que interfiere en sus vidas. Y muchos de nosotros, como creyentes, no queremos este sacrificio, no queremos vivir la vida realmente como creyentes de Cristo. Se está levantando una generación de iglesias light, todo fácil, todo rápido, sin sacrificio, sin trabajo, sin dedicación. Un texto bíblico, vamos a Google, pum, Google no lo bota. Pero ya no hay hombres y mujeres que quieran amar la palabra, desear la palabra, empaparse de la palabra. ¿Dónde estamos nosotros en este momento de nuestra historia? La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero estamos esperando que sea otro el que hable, no nosotros. No respondemos como Isaías. Isaías 6:8 dice, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. En la versión lenguaje 2024 colombiana diría, no me mires a mí, no me envíes a mí, estoy ocupado. El tiempo que me queda es para dormir y para descansar. El Señor dice en Romanos capítulo 10, versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Los pies, los que caminan, no los que se quedan dormidos, no los que de la cama. Cuán hermosos son los que van y caminan y son diligentes y se mueven. Quizás no todos seremos llamados a lo mismo, no todos seremos pastores, misioneros, pero sí hemos sido llamados a ser diligentes en nuestro crecimiento espiritual, ya que nosotros seríamos muy egoístas si sabiendo que hemos sido salvos por gracia, no nos esforcemos en aprender más el Evangelio para enseñarlos a otros, para mostrarlo a otros. No solo es quedarme con que, sí, soy salvo por gracia. No, el Señor dice, sé diligente en aprender, sé diligente en conocerme, porque entre tú seas más diligente en eso, vas a tener más para darle a otro, para aportarle a otro, ese deseo de predicarle a otro. Si no estamos siendo diligentes en nuestra vida espiritual, quiere decir que no nos estamos entregando a la pereza. Y entregarse a la pereza es entregarse al placer, es entregarse al ocio. Entonces, ¿cómo afrontar la pereza espiritual? Proverbios 6, versículo 6 dice nuevamente, se lo leo, ve a la hormiga, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? ¿Qué podemos hacer o cómo podemos afrontar la pereza espiritual? Uno, aceptando que hemos sido perezosos. Dos, huir del comportamiento, de este comportamiento tan dañino. ¿Qué es huir? Como dice, levantarnos. Levántate de ese dormitar. Tres, correr a Cristo para que nos ayude y para que Él despierte nuestro corazón. Cuarto, pedirle a Dios que nos ayude a pasar de ser oidores a ser hacedores, a entrar en acción. Quinto, sigue siempre el consejo del Señor. El Señor en este texto, en Proverbios 6, dice que Él nos compara y nos dice, miren a la hormiga y nos manda a verla y seguir su ejemplo. Eso es sabiduría de Dios. Retomo las palabras de Walt Disney cuando dice, pregúntate si lo que estás haciendo hoy te llevará
a donde quieres llegar mañana. ¿Quieres ser útil para Dios? ¿Anhelas ser instrumento usado por Dios para edificación de tu iglesia? Pues no descuides tu alma, no des lugar a la pereza espiritual. Sin diligencia, tu relación con Dios, sin diligencia en tu relación con Dios, tu vida no va a producir ningún fruto. Desde la cama no va a producir fruto, perezoso. Pero siendo diligentes, dice que el alma prosperará, el alma crecerá, el alma avanzará en conocer a su Dios y tendremos más razones a que aferrarnos a Cristo, conociéndole, amándole, viviendo para Él. El Oceano nos dice que la palabra favorita del diablo, ¿cuál es? Mañana, luego. Pero la Biblia dice en 2 Corintios 6:2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Sé útil para Dios hoy, no es mañana, hoy, ahora, hoy es el día, hoy es el día. No descuidemos nuestras almas ni demos lugar a la pereza espiritual. Seamos diligentes en la palabra de Dios, porque ella es la que nos da vida y nos hace ser luz y ser sal en medio de todo este mundo.